nuevamente nos encontramos alrededor de la palabra de Dios, que para mí es siempre una bendición, un privilegio poder exponerla. El Señor nos llamó a servirle a tiempo completo ahí por la Edad Media, en 1960. Y por eso, como dije aquí anteanoche, este año nos ha sido un año muy especial. El año 50 de servir al Señor a tiempo completo. Allí en abril de 1960 el Señor nos llamó a salir de nuestra tierra, del país de Gales, en las Islas Británicas, a servirle de misionero en el Perú. 5 años en la selva misionera. Y luego el resto de la década de los 60 en Lima. Pero en 1970 el Señor nos llamó a un ministerio itinerante. Pensamos, cuando nos llegó el llamamiento, que iba a limitarse a la América Latina, pero no. La primera invitación que recibí fue a Nigeria, en África, y así sucesivamente. Un servidor lleva, ¿qué diré?, a lo menos unos 3 millones de kilómetros viajando en la obra del Señor. En Assam, India y Pakistán, en Asia, Nigeria y el Congo. Zaire fue su nombre cuando fuimos ahí, en África. En Europa, de Finlandia en el norte hasta España en el sur, y en las Américas norte, centro y sur. Y la maravilla es que podemos seguir así en este ministerio, aún a nuestra edad. En casi cada iglesia he tenido que decir que no quiero perder el pensamiento de nadie pensando cuántos años tiene ese viejo. Y por eso os voy a decir de frente que tengo 83. Y Ana, menos. Por eso soy tan diplomático. Pero la maravilla es que el Señor sigue dándonos las fuerzas físicas, la salud, como también la unción sobre su palabra para poder cumplir este ministerio. Pero esta noche entramos en lo que es el primer problema de esta serie. El título de la serie que me han dado, La piedad del salterio. Una señora dijo que no entendía el título y buscó la palabra salterio en el internet. Y llegó a ver que el salterio es un instrumento de música. Y pensaba, ¿qué tiene que ver un instrumento de música con la piedad? Obviamente no había encontrado la otra definición de salterio, que es el libro de los Salmos. Espero que nadie se haya equivocado pensando que nuestro tema será la piedad del salterio, porque esto también despistaría a algunos. No, realmente lo que significa ese título es la vida devocional del pueblo de Dios a la luz del libro de los Salmos. La vida devocional del pueblo de Dios a la luz del libro de los Salmos. Esto en realidad será nuestro tema durante esta serie. Ahora, ese tema merece un tomo
y un tomo grande para desarrollarse, por la sencilla razón que en el libro de los Salmos hay 150 salmos y merecería una meditación en cada salmo. Obviamente no vamos a poder seguir ni siquiera más que una fracción minuciosa del contenido del libro de los Salmos. Así que me vi inmediatamente con la pregunta, ¿cómo seguir con este tema? Y lo que vamos a hacer es esto. Ya tenemos 3 reuniones, 3 estudios sobre este tema en particular, ahora, mañana y pasado mañana, Dios mediante. Y quiero notar 3 tipos de salmo, 3 clases de salmo, una para cada noche, y ver ni siquiera todos los salmos que se incluyen en esa clasificación, sino uno u otro ejemplo de esto, porque no hay tiempo para más. Además de esto, mi estudio no es un estudio meramente académico. Creo que el propósito que el Señor tiene al reunirnos alrededor de este tema es que nosotros sepamos enriquecer nuestra propia vida devocional y que aprendamos a reaccionarnos a diferentes experiencias en la vida por usar los salmos que vamos a citar como ejemplos. Creo que el éxito de esta serie no se puede valorar por haber aprendido más del libro de los Salmos. Creo que el éxito espiritual llegará a la medida en que sepamos cada uno aplicar estas enseñanzas al tiempo que hemos de pasar nosotros, cada uno, a solas con el Señor en el santuario de nuestra relación personal con Él. Entonces, esto como algo de introducción, pero ahora en esta ocasión vamos a notar la vida devocional de los salmistas en tiempos de angustia, en tiempos de angustia. La palabra angustia, tanto en el castellano como en el hebreo, proviene de la misma raíz como la palabra angosto. La angustia es lo que uno siente bajo las presiones de la vida. Y cuando hablamos de tiempos de angustia, estamos hablando de esos tiempos cuando sentimos, cuando vivimos tantas presiones que aparentemente nos limitan. Y los salmistas, por supuesto, pasaban por esos tiempos. Pero lo que tenemos que reconocer, hablando de presiones en la vida, es que detrás de las presiones de la vida están las manos del alfarero divino, quien quiere moldearnos conforme a su voluntad. Como hijos renacidos de Dios, no somos víctimas de factores secundarios. Entonces, no es cuestión de preguntar al Señor cuando sentimos las presiones de la vida, de preguntarle, Señor, ¿por qué has permitido esto? Sino, ¿para qué? ¿Para qué? Porque no es que Dios haya permitido ciertas presiones sin propósito, sino que Él no es que haya tolerado tales presiones, sino a través de las presiones funcionan las
manos del alfarero divino. Estamos en sus manos. Y si estás pasando en estos días por situaciones de mucha presión, entonces no debes desanimarte a decir, ay, ¿por qué me ha permitido Dios pasar por estos? No, Señor, reposo en tus manos. No entiendo el por qué, pero enséñame el para qué. Cuando el alfarero pone su presión, la presión de sus manos en el barro, es para moldear el barro. A veces es para que el barro crezca, como para hacer, por ejemplo, un florero. Entonces el barro tiene que crecer. Esto es un propósito que Dios tiene para nosotros en esos tiempos angostos, de angustia, por los cuales tenemos que pasar en la vida diaria. El propósito del Señor al permitir esas presiones es que crezcamos espiritualmente, que nos maduremos más en la vida cristiana. También el alfarero pone su presión sobre el barro, a veces para que se extienda más, como por ejemplo para formar un plato. Entonces, a veces el Señor nos permite pasar por ciertas presiones para que nuestra influencia sobre la vida de otros se extienda. El apóstol Pablo dice en el primer capítulo de 2 de Corintios que podemos consolar a otros con el consuelo que hemos recibido nosotros mismos. Hay en el ministerio de la consejería, hay ciertos casos que realmente no puedo ayudarles mucho, porque nunca he pasado por esas presiones. Pero hay otros. Pasamos mucho tiempo orando con y hablando con otros misioneros. Nosotros sabemos lo que es pasar tiempo separados de nuestros hijos, porque el Señor nos llevó por eso. Si una madre misionera nos acerca, entonces ya podemos consolarla con el consuelo que nosotros mismos hemos recibido. Entonces, el Señor a veces, el alfarero divino, pone su presión sobre el barro de nuestras vidas para que podamos ayudar a más gente, es decir, para extender el barro. El alfarero también, si quiere hacer un cántaro, por ejemplo, entonces tiene mucho barro allí y ahí comienza a profundizar la presión para hacer el cántaro. Entonces, en nuestra vida, el Señor quiere que nos profundicemos en nuestra relación con el Señor. Y muy pronto aprendemos que nuestra profundización en nuestra relación con el Señor se logra mucho más en los días de sombra que en los días de sol, en los días de presión que más que en los días de alivio. Entonces, detrás de las presiones de la vida están las manos del alfarero divino. Y por eso cuando hablamos de tiempos de angustia o tiempos de presiones que nos dejen en una experiencia angosta, no estamos hablando de llevar una vida fuera de nuestra relación con el Señor, sino que vamos a ver cómo los salmistas entraban aún en esos tiempos
dirigiéndose a Dios, permitiendo que el alfarero divino hiciera su obra en ellos. Entonces, antes de encontrar un ejemplo de un salmo compuesto en un tiempo de angustia, tengo que añadir también otro punto. Siempre caben los propósitos de Dios en toda situación. Sea angosta la situación en que nos encontramos, sean muchas las presiones que tenemos que sufrir, siempre cabe en esa situación lo que Dios quiere para nuestras vidas. Ahora, nosotros muchas veces nos sentimos tan desanimados porque no cabe lo que yo quiero hacer en esa situación, pero siempre cabe los propósitos de Dios. Si Dios permite que el enemigo de nuestras almas ejerza cierta influencia sobre nuestra vida, que Dios le usa como instrumento para que algunas presiones nos tocan, entonces si hay peligro de que esto afecte la cabida necesaria para que el propósito de Dios se cumpla, Dios dice al enemigo mismo: hasta ahí no más, no tienes más permiso. Entonces estamos en manos del Dios soberano, el alfarero divino. Entonces, cuando vemos salmos compuestos en tiempos de angustia, vemos salmos comunales como también salmos personales. Salmos comunales como salmos personales. Es que en su angustia el salmista se dirige a Jehová, el Dios del pacto, o para sí mismo, o en nombre de la comunidad de la fe. Y él, por supuesto, parte de la comunidad. Y vamos a notar uno que otro ejemplo de un salmo comunal, como también de un salmo personal, compuestos en tiempos de angustia. El salmista, frente a las presiones de la vida, expresa confianza en Dios. Reposa en Dios. En primer lugar, confianza en Dios por su fidelidad a sus promesas. Cuando lleguen momentos de adversidad, no duda la fidelidad de Dios, sino que sabe muy bien que tarde o temprano sus promesas se van a cumplir en su vida. También expresa confianza en Dios por su presencia con su pueblo. Dios nunca nos llama a entrar en ninguna situación que por nosotros somos, sino con Él. Él es quien dice: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y podemos llenarnos la atención tanto de lo que vemos, de adversidades y de problemas y de presiones, que podemos pasar por alto esta gloriosa verdad de que Él está con nosotros. Entonces, el salmista expresa su confianza en Dios por su fidelidad a sus promesas, por su presencia con su pueblo y por su justicia, sabiendo bien que tarde o temprano la justicia de Dios va a manifestarse. Vivimos en un mundo donde aparentemente reina la injusticia y a veces nos vemos víctimas de tal injusticia. Sin embargo, sabemos que esto tiene que ser
solamente temporal, porque tarde o temprano la justicia de Dios va a manifestarse. Entonces, como los salmos comunales, ya vamos a ver cómo lo que ha hecho que el salmista compusiera esos salmos. En primer lugar, por amenazas de extranjeros. Hay otras naciones alrededor de Israel y la comunidad de la fe se veía amenazada por amenazas de extranjeros o también por una derrota militar o aún una invasión militar, humillación militar, por desastres naturales como sequía, hambre o plaga. Todo esto encontramos en el libro de los Salmos. Y realmente podemos encontrar en esa lista un ejemplo que nos servirá a nosotros, sea cual sea la adversidad en que nos encontramos nosotros mismos. No tenemos que vivir todavía en nuestra sociedad, en nuestra cultura, frente a la persecución del pueblo de Dios, aunque creo que pronto va a aparecer, porque así va el mundo. Pero todavía no. Sin embargo, podemos ver esas amenazas en el libro de los Salmos y el salmista y su reacción a todo esto. Entonces, salmos comunales. De esa lista voy a escoger solamente dos salmos. Uno que fue compuesto frente a una amenaza militar y otro frente a un desastre natural. En primer lugar, entonces, de la amenaza militar, el Salmo 83. Os invito a buscar el Salmo 83. He tratado mayormente, he tratado de evitar los salmos más conocidos, para hacernos ver que aún en los salmos que no siempre nos llaman la atención, sin embargo, hay lecciones para nuestra vida en ellos. El Salmo 83, voy a leer del 1 al 8. Es un salmo de Asaf, un amigo del rey David, que aprendió con David cómo adorar a Dios. Entonces dice aquí: oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos, nuestros enemigos, enemigos de Dios, dice, porque he aquí que rugen tus enemigos, y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho: venid y destruyámoslos, para que no sean nación. Israel pasa por la misma experiencia hoy en día, por supuesto, rodeados de pueblos que quieren ver el fin de la nación de Israel. Y no haya más memoria del nombre de Israel. Este es su propósito. Porque se confabulan de corazón a una. Contra ti han hecho alianza. Las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Jebal, Amón y Amalek,
los filisteos y los habitantes de Tiro. También el asirio se ha juntado con ellos, sirven de brazo a los hijos de Lot. Entonces, ¿sabe la pregunta siempre? ¿Por qué ha escrito esa descripción de la situación de este salmista Asaf? Dios sabe todo lo que está pasando. ¿Para qué recitar ante Dios una descripción tan detallada de esa situación? Bueno, es de esa manera que Asaf llega a ver la crisis a la luz de lo que es Dios. El problema nuestro es muchas veces que pensamos en Dios a la luz de nuestras circunstancias. Y si las circunstancias son adversas, nuestro concepto de Dios se achica. Pero lo que hace falta es que sepamos ver la situación a la luz de lo que es Dios. Y por eso, al entrar en nuestra relación con Él y comenzar a detallar ante Él la situación, no es que le informemos a Él, Él sabe lo que está pasando, pero al detallar la situación ante Dios, llegamos nosotros a ver la crisis, cualquiera que sea, la vemos a la luz de lo que es Dios. Entonces, en vez de hundirnos en un desánimo atroz, vemos que obviamente aún esta situación ha de tener solución. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios omnipotente. Y si vemos nuestra situación a la luz de lo que es Dios, esto cambia, por supuesto, toda nuestra actitud. En este mismo salmo, ya por supuesto no tengo tiempo visitando a varios salmos esta tarde, no tengo tiempo para exponer todo el salmo, pero nota los versículos 16 al 18. Dice: llena sus rostros de vergüenza a esos enemigos y busquen tu nombre, oh Jehová. Sean afrentados y turbados para siempre, sean deshonrados y perezcan, y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo Altísimo sobre toda la tierra. Lo que más le interesa a Asaf no es el peligro en que la nación se encontraba, sino la nación es el pueblo de Dios, y lo que más le interesa es la gloria de Dios, y que los enemigos aún reconozcan al Dios verdadero. Entonces, cuidado, podemos hundirnos tanto en lo que sufrimos nosotros en una situación adversa que nos olvidemos de la gloria de Dios. Entonces, Señor, aunque tenga que pasar por tiempos de mucho sufrimiento, permite que mi vida te glorifique a ti en medio de todo esto. Esto es un salmo de tiempo de angustia, un salmo que expresa la vida de la comunidad de la fe. Entonces, esto es la adversidad militar. Pero ahora vamos a notar otra situación con problema natural, se puede decir. Tiempo de sequía. Tiempo de sequía. El Salmo 126. El Salmo 126. Es uno de los cánticos de los grados. No tengo tiempo para explicar ahora lo que esto significa, pero es el Salmo 126. Voy a leer los primeros 3 versículos.
Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Está pasando, obviamente, por un tiempo de sequía, cuando las cosechas aún estaban en peligro. Pero basa todo su pensar en las promesas de Dios para el futuro de la nación y en su experiencia en el pasado. Esto es la gloria de seguir al Señor por tantos años. Tenemos recuerdos preciosísimos de cómo Dios ha cumplido tantas promesas en nuestra experiencia durante las décadas. Y por eso, si tenemos que pasar por una situación algo oscura, una situación de adversidad, entonces nos es más fácil fijarnos en sus promesas y confiar en sus promesas, porque ha cumplido tantas de sus promesas en nuestra vida hasta ahora. Y por eso el salmista aquí basa su pensar en las promesas de Dios para el futuro y también en la experiencia de la nación en el pasado. Esto es una lección para que nosotros lo recordemos. El resto del Salmo, del 4 al versículo 6, hablan de la abundante cosecha que ha de resultar de las renovadas lluvias. Es decir, él sabe muy bien que Dios es fiel a sus promesas y tarde o temprano, aún en tiempo de sequía, vendrán las renovadas lluvias. Entonces expresa su fe aquí en las promesas de Dios. Dice, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Sembraron con lágrimas, porque fue en tiempo de sequía. Ya sabemos usar ese versículo aplicándolo a la evangelización, pero en realidad su significado original tenía que ver con un tiempo de sequía. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, por la sencilla razón que tarde o temprano Dios va a cumplir con sus promesas. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Creo que las lágrimas en el versículo 5 son lágrimas de tristeza. Las lágrimas en el versículo 6, irá andando y llorando. Estos son lágrimas de gozo, porque irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Sí, un salmo que nos llena de gozo al ver cómo el salmista hace frente a una crisis de sequía en la historia de la nación. Es interesante notar que la tierra de Israel, Palestina, como algunos lo han llamado en el pasado, depende de las lluvias. Depende de las lluvias. Y Dios adrede ha puesto a su pueblo allí, porque Él ha podido aún manejar la actitud del pueblo a su Dios, o derramar lluvias suficientes sobre la tierra, o por insistir en tiempos de sequía. Aún en esos casos,
Dios ha estado en control. Hay ciertas sequías en tu vida, mi hermano, mi hermana. No estoy hablando ahora de una sequía como la sequía de este salmo, pero una sequía espiritual. Quizás llevas llevas contratiempos en tu vida, esperanzas no cumplidas. Entonces te sientes muy seco en el Señor. Entonces hay algo que aprender de este salmo. Es parte de la piedad del salterio, es parte de la vida devocional del pueblo de Dios. Entonces, ahora ya tengo que continuar, por supuesto, porque tengo un poco más que añadir hablando de salmos personales. Cuando el salmista no expresa la actitud de su pueblo, de la comunidad, sino expresa su propia experiencia individual. Ha sufrido, sigue sufriendo en esa situación por las mentiras de otros, por amenazas, aun de potencias satánicas a veces, por pecado personal, o por enfermedad o incapacidad. Entonces, no estamos hablando ahora de experiencias compartidas con toda la comunidad de fe, sino experiencias individuales. Obviamente no hay tiempo para seguir todo esto, pero quiero notar en primer lugar un salmo que expresa la reacción del salmista por sufrir por las mentiras de otros. Otro salmo, no muy bien conocido quizás, el Salmo 4, cuarto salmo. Es un salmo solamente de 8 versículos, pero es un salmo compuesto por David cuando sufría de las mentiras de otros. Y en el versículo 8 dice que proclama su paz en Dios, aún en medio de esas situaciones tan desagradables. Dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Interesante, ¿no? Que habla de cómo pasa su tiempo en la cama. Porque cuando nos acostamos, si pasamos por situaciones, especialmente sufriendo de la actitud de otras personas, nos cuesta dormir, porque los pensamientos van todavía recordando diferentes encuentros, diferentes circunstancias, etc. Y el salmista dice que ha aprendido a reposar en la paz de Dios, aún en esos momentos. Y duermo, dice, duermo. Dios da sueño, da reposo a su pueblo, si le permitimos. Es interesante que Filipenses 4, al hablar de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, no dice que esa paz guarda meramente nuestro corazón, es decir, nuestro ser en general, sino que guarda también nuestros pensamientos. Cuidado de esos pensamientos que te roban el reposo de la noche, porque el salmista proclama su paz en Dios y sabe también que en todo Dios está en control. Entonces, además, quiere que sus enemigos confíen en Dios. Esto ya hemos visto en otro salmo. Cuando nos vemos frente a algunos que quieren
sernos enemigos, tenemos que reconocer que Dios sí les ama. Y a veces añadiríamos, desgraciadamente, Dios les ama. Porque nosotros no podemos ni siquiera tratarles en forma muy civilizada. Sin embargo, Dios les ama. Y el salmista, aún aquí voy a leerlo, dice: hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Es decir, aun cuando sufre de las consecuencias de las mentiras de otros, está orando a favor de los mentirosos y aún aprovechándose de una oportunidad para llamarles aún a confiar en Dios. Oh sí, en estos salmos encontramos muchos ejemplos, muchos modelos para saber nosotros cómo reaccionarnos a diferentes situaciones. Quiero llamaros la atención especialmente al primer versículo aquí. Hay una frase, dice: cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ahí hay una paradoja, por supuesto. Cuando estaba en una situación angosta, porque a esto se refiere la angustia aquí. Cuando estaba yo en una situación angosta, tú me hiciste ensanchar. Es decir, esto es la obra del alfarero, por supuesto, ¿no? Que él se da cuenta de que Dios está en control, aun en los momentos más adversos de la vida. Y no se rinde a la circunstancia, sino se entrega al alfarero. Haz tu obra en mí, glorifícate a ti mismo por medio de mí. En estos momentos estoy sufriendo mucho por los mentirosos que dicen cosas horribles de mí, pero tú los amas. Entonces, Señor, dame la oportunidad de hablarles algo de ti. Y mientras tanto, haz tu obra de alfarero en mi vida, para que aún en los momentos más angostos, que tú me harás ensanchar. ¿Qué versículo, qué frase en un salmo poco conocido realmente? Entonces, termino con un salmo muy bien conocido. Es el Salmo 51, el salmista hablando de su angustia por el pecado personal. Por el pecado personal. Ya sabemos el pecado, a qué se refiere. Su adulterio con Betsabé y aún el homicidio de haber arreglado la muerte del marido de ella. Entonces, aún con un pecado tan grosero, diría yo, tan enorme sobre su conciencia, David no se hunde en un sentido de culpabilidad sin fin, sino que se dirige a Dios. Ahora, cuidado, el diablo es experto en ganar una doble victoria
en cualquier situación. Es decir, por nuestro descuido muchas veces, o quizás por nuestro pecado, como en el caso de David, el diablo gana una victoria. Entonces busca otra victoria. Ha ganado cierta victoria en nuestra vida externa, por decirlo así, y ahora busca otra victoria en nuestra vida por dentro, es decir, por nuestra actitud. Y entonces, cuando nos encontramos frente a un pecado cometido, ya podemos hundirnos en un sentido de culpabilidad y el diablo aumenta más peso todavía sobre esto, más presión. Y yo conozco a algunos que han destruido todo el resto de su vida por vivir hundidos en esto. Pero David no, aun con lo enorme de su pecado, no permite que esté hundido y esclavizado por ese sentido de culpabilidad sin fin, sino que se dirige a Dios. Entonces, vamos a notar a grandes rasgos lo que dice este Salmo 51. Primero, su rebelión. Los versículos 2 al 5. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. La conciencia, obviamente, totalmente afligida. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Declara su culpabilidad abiertamente ante Dios y lo llama rebelión, porque todo pecado es rebelión contra Dios. Sí, otros quedan afectados, como el pobre marido de Betsabé, pero en realidad todo pecado es una rebelión contra Dios. Es pasar por una situación donde nos olvidamos de los derechos de creador que Dios tiene sobre nosotros. Entonces, declara la culpabilidad y cómo se siente sucio en la presencia de un Dios todo santo por sus rebeliones. Y reconoce, es interesante aquí que reconoce también su naturaleza caída, porque dice ahí en el versículo 5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Esto no se refiere a ningún pecado particular por parte de su madre, sino se refiere a que él ha heredado la naturaleza pecaminosa de Adán. Pero esto no le sirve como pretexto ni excusa, sino que confiesa abiertamente su culpabilidad ante Dios, su rebelión. Y entonces Dios le acepta, porque en segundo lugar su redención. Pide el perdón y la limpieza de su ser. No se hunde en un sentido de culpabilidad, sino que pide el perdón y la limpieza de su ser. Así comienza el Salmo, en el versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, borra las secuelas de mis rebeliones. Entonces, su rebelión
confesado, aceptado, ahora entran en la redención de Dios a pesar de su tremenda pecaminosidad. De los versículos 6 al 9 sigue lo mismo. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y por la sabiduría que tú me has dado, ya vengo ahora ante ti. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Se abre a recibir, digo sorprendentemente, porque no hay explicación por esto fuera de la gracia inmerecida de Dios, el amor infinito de Dios, que con todo lo que había hecho, Dios estaba para aceptarle. Obviamente, tenemos que ver el caso de David a la luz del Calvario, porque cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, el valor de su sacrificio corrió a la cuenta de toda la familia de fe en las épocas anteriores. Entonces, por el valor del Calvario, Dios le acepta, le perdona y le limpia. Entonces, esto es la redención. Tengo que pedir perdón por pasar tan rápidamente por un salmo de significado tan profundo, pero creo que nos sirve de modelo para ver cómo acercarnos nosotros a Dios si nos sentimos en angustia por nuestro pecado personal. El tercer punto que tenemos después de su rebelión y su redención es su renovación. Él pide la renovación de su ser y de su ministerio, porque David se da cuenta de que no es un mero individuo, es el rey de Israel. Entonces, si él se mantiene con la barrera de su culpabilidad entre él y su Dios, no va a poder cumplir con su ministerio. Y por eso, en el versículo 10 al 14, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. En ese caso es la unción del Espíritu, la capacitación del Espíritu Santo para que cumpla su ministerio como Rey. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Sí, no va a perder su salvación, pero obviamente ha perdido el gozo de la salvación hasta que Dios le perdone. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán. Líbrame de homicidios, oh Dios. No sé si habéis notado esto antes, pero está orando: Señor, he pecado tan enormemente, no permitas que lo repita ninguna vez en mi vida. Líbrame de homicidios, oh Dios. No está pidiendo que sea librado de la venganza de otros por el homicidio hecho, sino líbrame a mí de repetir tales pecados. Dios de mi salvación, cantaré mi lengua tu justicia. Entonces llegamos al punto final de este salmo y el punto final casi de nuestro estudio esta noche. Sí, su rebelión, su redención, su renovación, su responsabilidad. Los versículos
15 al 19. No voy a leerlo, no hace falta, pero se entrega David aquí a la adoración verdadera. Él dice, ya entiendo ahora que no puedo adorarte meramente de labios afuera, sino que mi vida tiene que entregarse a ti en todo sentido y en todo aspecto. Entonces se entrega a esa adoración verdadera y a la búsqueda de la bendición de Dios sobre Israel. Porque Él dice, no solamente sufro yo, sino que la nación sufrirá si yo no tengo mi vida en orden. El Señor ha dado a cada uno de nosotros un ministerio que cumplir. No solamente los que tenemos ministerio en público de esta forma. El Señor tiene para ti como miembro de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, tiene un ministerio que tú lo cumplas en tu vida. Entonces, no solamente pierdes tú una bendición, sino que otros pierden la bendición de tu ministerio si no arreglas tu vida con sinceridad y honestidad ante el trono de Dios. Y David obviamente aquí dice que tiene el corazón quebrantado, contrito, humillado, pero aceptado por el Dios de toda la gracia. Y podemos decir, aunque no entendemos, no podemos comprender un amor tan grande que estaba dispuesto a aceptar a David aún después de un pecado tan tremendo. Podemos decir, el Dios que aceptó nuevamente a David está para aceptarme. No importa mi pecado, cuán grande que sea. Él no aprueba mi pecado, por supuesto. Y el diablo se ha reído por algunos pecados en nuestra vida. Pero a pesar de esto, Dios vuelve a aceptarme. ¿Por qué? Porque me acepta no en mis propios méritos, sino en los méritos del Cristo que murió por nosotros. Entonces, en tiempos de angustia, esto ha sido nuestro tema esta noche. Mañana vamos a entrar en otra clase de salmo, pero creo que hemos visto suficiente esta noche para aprender a aplicar estos modelos a nuestra propia experiencia, a saber cómo reaccionamos nosotros mismos a esos tiempos de angustia, esas situaciones angostas donde el Señor permite que estemos. Y sobre todo, saber reposar en las manos del alfarero divino. Oremos, hermanos, oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, venimos ante ti habiendo trazado la historia de varios de tus hijos en tiempos pasados, dándonos cuenta de que el Dios de ellos es nuestro Dios, que tú eres el Dios de justicia, el Dios de santidad, 3 veces santo, pero también el Dios de la gracia inmerecida. Y Padre, gracias te damos porque nos has aceptado como hijos tuyos. Gracias por ese momento glorioso cuando pasamos de las tinieblas de una vida sin Cristo, sin Dios, sin esperanza en el mundo, a ser hijos renacidos tuyos, con una gloria eterna por delante. Pero también, Padre, gracias por tu muchísima
paciencia para con nosotros. Sabemos que no vamos a ser perfectos hasta llegar a la gloria. Por eso, por nuestra propia estupidez, si no hay otra palabra por esto, Padre, sabemos que dejamos que el diablo a veces gane victorias en nuestras vidas, pero que nunca gane una doble victoria por dejarnos hundidos en pensamientos negativos, sino que sea cual sea nuestra experiencia, que nos acerquemos a ti, el Dios de la gloria, pero también el Dios de la gracia, porque tú estás para aceptarnos en el amado. Gracias, Padre, por el libro de los Salmos, porque allí vemos reflejados tantos aspectos de nuestra propia vida y todo un colegio de enseñanza para enseñarnos por medio de estos modelos a salir de toda situación negativa, confiando en ti, reposando en ti, sabiendo que el alfarero divino está en control de cada momento. Oh Padre, permite que esto se traslade de ser un mero montón de palabras para que sea tu palabra viva, eficaz, que eche raíces y que lleve fruto en la vida de cada uno de nosotros. Y a ti daremos toda la gloria en el preciosísimo nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.